Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona. Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Engranando Marcha, vuestro espacio de motor en UPV Radio. Hemos venido de un gran premio de Japón bastante pasado por agua. Álvaro, yo no sé tú, yo estoy calado hasta los huesos. Hola, buenas tardes, y lo que quería comentar es que no solo está pasado por agua, sino también está pasado por mucha polémica que vamos a comentar en este programa porque hay tela. Aprovecharon que el gran premio era temprano, a las 7 de la mañana, meter polémica, a ver si están algunos medio dormidos y no se dan cuenta. Pero vamos a presentar lo que van a poder escuchar en el programa de hoy. Estaremos con las noticias del motor, hablando de la información de todo el mundo del motor este fin de semana y también de la Feria de Generación Espontánea de la UPV que tuvimos la semana pasada aquí en el campus de Vera. Y hablaremos del Gran Premio de Japón. Así que ya saben, engrana en marcha porque arrancamos. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor. Pues la primera noticia que tenemos que presentar es una noticia local. Es cierto que siempre estamos analizando noticias de todo el mundo, de todas las competiciones, pero habiendo una feria de proyectos de generación espontánea de la UPV aquí en el campus de Vera, era un poco pecado que no presentásemos ese talento local que tenemos aquí en la UPV. Y bueno, ¿qué nos puedes contar, Luismi, que fuiste tú el que estuviste presenciando esta feria? Pues vimos a distintos proyectos de motor que están financiados y están patrocinados por la Universidad Politécnica, formado por alumnos, y hemos podido hablar con bastantes de ellos. Por ejemplo, estuvimos hablando con los miembros del GT-UPV. Pues bueno, yo soy Hugo Saracín Lozano, soy el coordinador de GT Team UPV, la escudería de resistencia de la Politécnica, y lo que hacemos en este grupo es correr en carreras de resistencia de 6, 12 y 24 horas. ¿En qué consisten las carreras? Pues son carreras automovilísticas, pues competiciones duras obviamente, porque si tenemos que correr 24 horas hay que estar preparado. Y para ello tenemos un prototipo que es un Golf GTI de tercera generación, el cual modificamos según las restricciones y las normativas de determinadas carreras, y con eso pues vamos para el circuito. Además tenemos desarrollado un sistema de telemetría que facilita la comunicación entre el box y el piloto, y también nos da datos en tiempo real de pues datos importantes como pueden ser la temperatura de frenos, la frenada, la aceleración, el paso por curva, y todos esos datos que son muy importantes tanto para la situación de carrera como para planificar las estrategias. Pues en nuestro grupo buscamos gente apasionada por el deporte, por el motorsport, gente que le gusta lo que haga, muy versátil porque tenemos muchos departamentos, y al final pues tenemos una ideología de lo que trabajes, hazlo con todo el alma, ponle toda la pasión y el trabajo saldrá mucho mejor. Pues ya saben, si les gusta el mundo de las carreras de resistencia, pueden contactar con GT-UPV y vamos a ver si también podemos traerlos dentro de poco aquí al programa. Estaría bastante interesante saber qué nos pueden contar. Yo creo que este espacio está abierto para todo el mundo que quiera venir a hablar de su proyecto, y puede ser muy interesante que vengan tanto GT-UPV como cualquier otro. Efectivamente, también estuvimos con un proyecto que ha nacido hace muy poco, hace escaso un mes, con Riders UPV. Bueno, pues Riders básicamente se trata de un Dakar de estudiantes. Necesitamos preparar un coche que nos piden de requisito que tenga mínimo 20 años de antigüedad. Y nada, pues sería prepararlo porque nos vamos a presentar a dos eventos. Uniride Marruecos, que básicamente consta de ir de Tánger a Marruecos y volver por el Sáhara. Es un evento solidario también porque repartiremos 40 kilos de juguetes por las aldeas saharauis y pues distintos niños que nos encontremos. Y nada, se trata de modificar el coche para prepararlo para condiciones a los que no está diseñado. Y uno sería pues levantar suspensión, añadir iluminación extra, ya que vamos a hacer etapas nocturnas por el desierto y tal. Y el segundo evento se trata de Uniride Europa, que consta de ir desde Venecia hasta Kalambaka, que está en Grecia, pasando por los Balcanes y pasando, bueno, pues por diferentes
sitios que son patrimonio de la humanidad, de parajes naturales, por Croacia, Montenegro, Macedonia, Bosnia y tal. Además, todo esto reforzarlo con un montón de contenido audiovisual, incluso plantearnos el hacer directos de Twitch mientras estamos realizando las travesías. Y nada, eso, buscar la estética, seguir un poco la estética urbana para motivar a la gente a seguir el proyecto y enfocarlo sobre todo a una audiencia joven. Pues un Dakar, pero para estudiantes. Álvaro, yo no sé tú, pero aquí esto parece bastante interesante, ¿eh? Buah, me llama mucho la atención. Yo, sobre todo este año, me enganché mucho al Dakar y me gusta. También no nos hemos ido muy lejos. Seguimos hablando de rally, pero ya no es Rally Raid, ahora solamente es rally, con Rally UPV. Bueno, pues somos del Rally UPV. Somos un equipo que se centra en los rallies, pero dentro del equipo también corremos en rallies, slaloms y queremos a vista de futuro un proyecto de también subidas de montaña. Nosotros de momento somos un equipo joven que estamos buscando un montón de estudiantes de todo tipo de carreras, todo tipo de grados. Lo que más estamos buscando ahora que no nos llegan, porque claro, la gente ve que somos un equipo de coches y piensan ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, entonces la gente de ADE y estas ramas no se acercan mucho hacia nosotros, o la gente de diseño. Entonces nosotros lo principal que buscamos ahora es gente de ADE y de diseño, porque de mecánicos estamos llenos prácticamente. Y nada, lo que hacemos es Rally UPV, nos encargamos principalmente del mantenimiento del coche que tenemos ahora, que es un Audi A90 del 1989. Y vamos, si no recuerdo mal, creo que vamos terceros en campeonato Comunidad Valenciana y lo que queremos es terminar esta temporada 2022 lo más alto posible en la clasificación para conseguir un montón de sponsors, para poder invertir más en el equipo, conseguir otro coche más competitivo y que podamos meterle más cositas, podamos modificarlo más y podamos prepararlo más a nivel de velocidad y competición y meterle más conocimientos técnicos que estamos aprendiendo en clases y demás. Bueno, si alguna vez habéis deseado ser mecánicos de, por ejemplo, Carlos Sainz padre, incluso Dani Sordo, pues este es vuestro grupo de generación espontánea. Y vamos a ir también a un poco más la actualidad, ¿no? Hacia lo que está enfocándose el mundo del automovilismo y el mundo de los coches de calle, a la parte eléctrica. Ya hemos hablado con Wattmobile UPV. Yo soy Iván, el nuevo coordinador del grupo Wattmobile, como Batmobile, sabes, de Batman, pero con la W al principio. Nuestro proyecto se centra en la conversión eléctrica, es decir, pillamos un coche obsoleto, viejo, con un motor muy contaminante y feo, se lo sacamos, le metemos un motor eléctrico muy guay, muy limpio y que funciona bien, ¿sabes? ¿Qué logramos de esa forma? Pues quitamos emisiones indirectas, es decir, ese motor de combustión ya no está contaminando dentro de ese coche, pero a la vez conservamos los materiales de los que está hecho el coche en sí, es decir, no quitamos el factor de contaminación asociado a producir una carrocería entera, que eso es mucho, ¿sabes? Y nada, la idea es un poquito de esa. ¿Y qué buscáis en los nuevos integrantes? En nuevos integrantes, ahora mismo estamos... A ver, es que es un poco complicado. Ahora mismo arrancamos con la segunda temporada del proyecto, por así decirlo. Acabamos de terminar el primer prototipo, que lo hemos hecho de la forma de la que se pudo, sin saber mucho cómo se hacía, pero hemos aprendido un montón ahora. Y hemos conseguido un patrocinador externo, el cual va como una moto. Así que nosotros también nos tenemos que poner como una moto, es decir, ahora vamos a trabajar mucho, trabajar y trabajar. Y de los nuevos integrantes, lo que queremos queremos es dedicación y que ya tengan una cierta base, la verdad. Porque hay bastantes cosas que, bueno, tampoco bastantes, en verdad. Hace falta saber trabajar y saber aprender, porque nosotros al final empezamos en ese proyecto sin saber hacer absolutamente nada y ahora tenemos un cierto nivel. Pero claro, siempre se agradece que pues, un nuevo integrante ya se maneje en algunos programas informáticos, por ejemplo, de render o de diseño de piezas, el cálculo de fuerzas y todo eso, y que tenga y conozca las bases de funcionamiento de un motor eléctrico y una batería. Cosa que tampoco es tanto, en verdad. Es decir, pues ahí vamos. Pero más que nada también valoramos pues el buen rollo, ¿sabes? Que sean personas simpáticas, porque siempre tenemos un buen rollo en el taller y esas cosas.
Pues ya saben, si les gusta la parte eléctrica del mundo del automovilismo y el buen rollo, pues pueden apuntarse a Watt Mobile UPV. Les agradecemos a GT UPV, a Riders, a Rally UPV, a Watt Mobile por habernos atendido en esta feria de generación espontánea. Y vámonos ahora a la categoría, a las Superbikes. Pasamos a Super Sport 300, donde el equipo que también forma parte de la Universidad Politécnica de Valencia, el Arco Moto R UPV Team, vio como su piloto Álvaro Díaz era campeón de la categoría de Super Sport 300, aunque esta victoria ha sido un poco empañada por ese accidente fortísimo de Víctor Stiman, que se encuentra en un hospital en Faro en estado crítico por politraumatismos y lesiones en la cabeza. Bueno, por una parte, felicitar a Álvaro Díaz por esta hazaña y, claro, mandar lo que mejor se pueda con Víctor. Mucha fuerza para Víctor Stiman, también mucho ánimo para sus familiares y allegados. Pero vamos a ver al final cómo sigue desenvolviéndose la situación. No hemos tenido muchas actualizaciones desde el sábado, que fue cuando ocurrió este fatídico accidente, pero estaremos muy atentos y también en redes sociales, en cuanto se sepa algo de forma oficial, estaremos ahí para intentar traerles la información lo más pronto posible. Y en Fórmula 1, pues coméntanos un poco, porque todavía sigue la Silly Season y ya solo quedan 2 huecos libres. Bueno, parecía que se acababa, pero para nada. Ya hemos visto básicamente casi los últimos movimientos, y es que Alpine confirmaba que Gasly será piloto del equipo el año que viene. De hecho, es un contrato multianual, por lo tanto serán 2 años. Por otra parte, Nick de Vries se va al Alfa Tauri, y Ricciardo, que ha confirmado que probablemente, y ya prácticamente confirmado, no va a estar el año que viene en Fórmula 1. Tendrá que buscar un hueco el piloto australiano para la temporada 2024. Un poco de pena, ¿no? Es un piloto que ha venido abajo, su peak estaba hace un par de temporadas más atrás, pero al final pues vamos a ver si se puede recuperar y volvemos a ver al Ricciardo al 100% de su fuerza, un Ricciardo que ha demostrado que si tiene fuerza y tiene velocidad es un piloto muy bueno. Con esto pasamos ya a hablar del Gran Premio de Japón. Recuerden, tuvieron que madrugar, pero aquí estamos nosotros para analizar y para debatir sobre ese Gran Premio de Japón de esta temporada 2022. Ciència amb veu pròpia. UPV Ràdio. Conoce tu casa, La casa del alumno. un lugar donde aprender, Jugar estudiar. En el campus de Vera, únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno. nuestro punto de encuentro. Conócenos también en casadelalumno.blogs.upv.es. Universitat Politécnica de Valencia. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Limpien sus viseras porque llega Momento Fórmula 1. Pues se venía un Gran Premio de Japón bastante interesante, ¿no? Veníamos con amenaza de tifón, iba a caer una tromba de agua muy fuerte durante el Gran Premio y la verdad es que nos estuvo acompañando durante la mayoría de sesiones del fin de semana. Solamente nos libramos en la clasificación. A ver, es algo a lo que Japón nos tiene acostumbrados. El temporal allí es tremendo y al final la clasificación se pudo salvar, pero la carrera... ¿Qué me vas a decir? Pues ahora hablaremos de ella. Vamos a hablar de la clasificación, porque la clasificación, una de las más cercanas, más cerradas y más presionadas de la temporada. 3 pilotos, los 3 primeros a menos de una décima. Es impresionante. Y sobre todo la proximidad entre Leclerc y Verstappen era increíble. Efectivamente, se preguntarán ustedes quiénes son esos 3 primeros valientes que consiguieron quedarse a menos de una décima, que casi clavaron sus vueltas. Pues Max Verstappen, que repetía pole position, segundo era Charles Leclerc con el Ferrari, tercero Carlos Sainz también con el Ferrari, el piloto de Madrid. Vamos a ver también, porque Fernando Alonso salía en la 7ª posición, ese último intento no terminó de apuntarlo, pero estaba el mejor del resto, Alpine iba muy rápido. Bueno, y decir que en Q2 había estado en la 2ª posición, había terminado en esa posición. Y bueno, los libres, el que lo hubiese madrugado se hubiese llevado una buena alegría, ¿no? Esos libres 1 en los que lideró Fernando Alonso. Sí, todo el mundo hablaba de ello y al final no es muy representativo porque son unos libres, todos lo sabemos, pero oye, qué alegría, ¿no? Que efectivamente, qué alegría ver a los españoles ahí arriba, ¿no, Álvaro?
No empecemos. Como No diría empecemos, nuestro gran amigo Pero de la Rosa, desde aquí le enviamos un saludo. Y pues vamos a hablar de la carrera. Vimos durante las vueltas de formación mucho spray, en la salida también se vio muchísimo spray, la visibilidad era prácticamente nula y esto hizo que, por ejemplo, Sebastian Vettel tuviese un toque con Fernando Alonso y se fuese a la grava. Sí, de hecho el piloto alemán decía, Alonso me ha tirado a la grava, pero claro, realmente había tan poco espacio y se veía tan poco que fue un contacto, digamos, un incidente de carrera, porque es que Alonso ni siquiera lo veía y Vettel tampoco tenía mucho espacio donde meterse. También vimos como Lance Stroll hacía una salida espectacular, le echó bastantes bemoles el piloto canadiense, metiéndose por una zona encharcada con neumáticos intermedios, pero consiguió adelantar. Y vimos que luego se iban sucediendo las curvas hasta llegar a la curva 11, una horquilla bastante cerrada donde Sainz a la salida pisó un charco, tuvo aquaplaning y se fue contra el muro. Se acabó la andadura del piloto madrileño en este Gran Premio de Japón y aquí es donde, bueno, comienzan los dolores de cabeza de la FIA en este Gran Premio. Bueno, lo primero, una gran decepción lo de Sainz, porque venía fuerte, sabíamos que en clasificación había estado muy cerca, y lo que comentas es que ¿cómo pudo ser que pasaran tantos coches cerca suyo? Seguramente, bueno, pueden buscarlo en Twitter, las imágenes están ahí. Pasaban coches muy cerca de Carlos Sainz a muchísima velocidad. Incluso Carlos Sainz levantó un cartel de publicidad de las barreras, se fue hacia la pista, vimos cómo los pilotos pasaban por encima hasta que en una de esas un piloto lo levanta y se lo lleva puesto Pierre Gasly, que lo escuchamos en la radio y se asustó, diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Qué es esto? Porque vio como algo podría perfectamente haberle golpeado en la cabeza, no se sabía si era un trozo de coche, un neumático, era al final simplemente un cartel, una valla publicitaria, pero la verdad es que con bastante miedo. Exacto, y lo que queremos criticar aquí es como siempre, lo mucho que tarda la FIA en sacar banderas amarillas, porque al final si esos coches pasaron tan rápido al lado de Sainz es porque no se sacó todo lo rápido que se pudo sacar una bandera amarilla o una doble bandera amarilla, y bueno, el safety car también tardó lo suyo. Es cierto que había coches que era inevitable que pasasen rápido, porque al fin y al cabo hay un accidente, hay un pequeño delay, aparte voy a tirar de carrera, soy ingeniero informático y sé que obviamente hay delays en las comunicaciones, se envía a los coches, a los comisarios, lo entiendo, pero un virtual safety car al menos hasta que parase hubiese sido idóneo, porque no se veía nada, es que se veían las imágenes de Hamilton cómo pasaba cerca de Sainz y es que solamente se veía cuando estabas a 2 metros del coche. Era una situación bastante peligrosa. También vimos otro abandono por parte de Albon, esta vez él no tuvo ningún tipo de toque, fueron problemas mecánicos. Y aquí sale el coche de seguridad, decide parar Pierre Gasly a reparar su alerón delantero y a poner neumáticos de lluvia extrema. Y aquí es cuando ya ocurre algo que vamos a pararnos, vamos a detenernos, va a ser el plato fuerte de este Gran Premio y de este análisis y de este debate, porque cuando decide encontrarse con la cola del coche de seguridad, pasa otra vez por la zona donde está el monoplaza de Carlos Sainz y se encuentra una grúa en el trazado, a un comisario recogiendo casi en la pista el coche de Carlos Sainz. Creo que no hace falta ni que te pregunte qué opinas de esto, porque para mí esto es inaceptable. Bueno, lo primero es que estábamos en Japón. Estábamos con lluvia fuerte. Esto ya nos recuerda un momento duro, un momento que todos recordamos muy mal, porque sabemos que Jules Bianchi aquí tuvo este fatídico accidente que ninguno quiere recordar, pero esto nos hace recordarlo. Porque lo que no puede ser es que esté esa grúa en medio de la pista como si no pasara nada, y sabiendo que Pierre Gasly va a querer remontar porque va a querer agruparse con ese safety car, que haya una grúa en medio de la pista, porque es que ni siquiera es que digas que está en el césped o que está por fuera, tenía parte de las ruedas metidas. Exacto. En el trazado, en lo negro. Y ya sabemos lo que pasa con estas cosas, entonces normal que Gasly se indignara tanto. Gasly estaba muy enfadado, que criticase tanto todo lo que conlleva esto. Con esto se declaró bandera roja justamente en cuanto Gasly pasó por ese punto, y en esa bandera roja hubo pilotos y otras personalidades que aprovecharon para mandar mensajes por redes sociales. Imagínate el nivel
de enfado, el nivel de frustración que tenían los pilotos bajo esa situación, que en un momento en el que tienes que estar centrado porque no sabes cuándo te puedes volver a subir al monoplaza, decidieron meterse en Twitter y expresar lo que sentían. Lando Norris comunicaba lo siguiente: ¿qué demonios? ¿Cómo ha ocurrido esto? Perdimos una vida en esta situación hace años. Arriesgamos nuestras vidas, especialmente en condiciones como esta. Queremos correr, pero esto es inaceptable. Bueno, por otra parte, Pérez nos decía: ¿cómo podemos dejar claro que jamás queremos ver una grúa en pista? Perdimos a Jules por ese error y lo que ha ocurrido hoy es absolutamente inaceptable. Espero que sea la última vez que vea una grúa en la pista. Y para mí, la siguiente es la que más importancia tiene, la que más peso tiene, y para mí, sinceramente, es la que más me duele y me emociona leer, porque es un mensaje del padre de Jules Bianchi, diciendo: no hay respeto por la vida de los pilotos, no hay respeto por la memoria de Jules. Increíble. Yo no sé tú, pero vamos, es que de decirlo a mí ahora mismo se me acaban de poner los pelos como escarpias. Sí, yo al leerlo también se me ha puesto mal cuerpo por lo que dices, que es que no pueden seguir pasando estas cosas. Es algo que no puedes cometer una vez y luego otra y luego otra. O sea, no, con estas cosas no se juega. Ya perdimos a un piloto en estas situaciones. Y es cierto que sí, fueron exactamente las mismas claves y las mismas circunstancias que el accidente de Jules Bianchi. Una grúa en la pista cuando no debería estar, y un piloto que, vamos a reconocerlo, iba demasiado rápido. Jules iba rápido en ese punto, con doble bandera amarilla, y Gasly también iba rápido. Pero es lo que yo he visto mucha gente comentar y tienen toda la razón. ¿Qué más da que ese piloto esté yendo rápido? No se puede poner su vida en juego. Sí. ¿Qué más da? No quiero que me malinterpreten. Es cierto que sí, iban rápido, pero es que la grúa no tiene que estar ahí. No puede haber un vehículo pesado que es un muro con el que un piloto se puede estrellar, incluso en condiciones soleadas. No puede haber una grúa en pista. Bueno. Lo vimos en Turquía, lo vimos en el anterior Gran Premio también con los comisarios en la pista, porque estamos hablando de la grúa. Pero también hubo un comisario que tuvo que echarse a un lado porque pasaba Pierre Gasly, lo podrían haber atropellado. Bueno, es y es que encima parece, a lo mejor hay gente que piensa, bueno, pero tiene el halo, ¿no? El halo le protege. No. El halo no, la deceleración es no el puede problema. soportar esas fuerzas G. No, puede soportarlo, pero el problema es que, por ejemplo, Jules Bianchi no murió por ninguna lesión en la cabeza producto de un golpe, murió por la deceleración. Recordemos, es el accidente con mayor deceleración en la historia de la Fórmula 1, 245 Gs. O 254, no me acuerdo, pero era una brutalidad de fuerzas G. No se puede permitir que situaciones así vuelva a ocurrir, y esto... Le hemos ido perdonando cosas a la FIA durante toda la temporada, pero esto es inaceptable. Que después de haber perdido la vida de un piloto, vuelva a ocurrir exactamente lo mismo y en ese mismo trazado y en esas mismas condiciones. Inaceptable. Yo no sé qué tienes que decir tú, pero para mí es inaceptable. Sí, poco más tenemos que decir. Ya, yo creo que todo el mundo ya tiene una opinión clara respecto a esto, y si opinas que la FIA no está cometiendo demasiados errores para la estructura que es, yo creo que no tienes la razón. Pues con esto también se decidía investigar a Pierre Gasly, supuestamente por lo que hemos comentado. Pierre Gasly iba bastante rápido en ese punto. Se hizo una investigación en la cual al final de carrera, después de haber ido a declarar con un representante del equipo Alfa Tauri, se le decide poner una sanción de 20 segundos, un drive-thru, pero como no lo pudo cumplir en carrera, fueron 20 segundos, y 2 puntos en su carné de piloto. Luego nos aclaraba Pierre Gasly en Twitter que era esa sanción por las curvas 14 y 15, no por la zona donde estaba la grúa, ya que se declaró la bandera roja y tardó en llegarle el delta de tiempo en esas siguientes curvas, en esa falsa recta que hay en el circuito de Suzuka. Sí, al final en cierta parte es justificable un poco, pero bueno, que hay que sacar un poco que Gasly también es cierto que iba demasiado rápido, hay que decirlo, y que al final no te puedes anticipar a esa salida de la bandera roja si vas tan rápido. Luego, pues, estuvimos en esa bandera roja, estuvimos cerca de 2 horas esperando. Álvaro, aquí la FIA y la lluvia te pueden sacar una grúa al circuito, pero cuidado, caen 2 gotas y vemos que va a seguir empeorando la situación, pero no se sacan los coches, ¿eh? Pero claro, no saquemos los coches para secar la pista. ¿Por qué haríamos esto? Es cierto es lo que estábamos justo viniendo aquí a los estudios comentando que ¿por qué no traen, como hacen en la IndyCar, unas turbinas gigantes, o sea, unos camiones que tengan unas turbinas que sequen la pista? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no pueden invertir en esto? Al final la Fórmula 1 tiene suficiente
dinero como para poder hacer esto. Es algo que beneficiaría mucho el espectáculo y seguro que lo podrían amortizar perfectamente. Está el debate de si al final podrían para todas las carreras, o sea, al final si sería rentable llevar, por ejemplo, las turbinas a un circuito y al final no llueve, pues claro, es dinero perdido, pero es que a lo mejor en otras te salva la vida. Efectivamente. También es cierto que entiendo que se parase la carrera porque no se veía mucho, pero las condiciones de pista luego, las condiciones de visibilidad, mejor dicho, mejoraron, pero es que venía más lluvia. Cuando sí es cierto que no viene más lluvia, que se va a parar, es cierto que, bueno, es lógico esperar, pero si no mejora, pues obviamente hay que intentar salir lo antes posible antes de que venga la noche y de que venga la lluvia. También con esto al final se acabó relanzando la carrera, como hemos comentado, 2 horas después. Tuvimos que terminar bajo cronómetro, cuando quedaban 40-30 minutos fue cuando se relanzó la carrera y salieron todos con neumático de lluvia extrema, ya que lo obligaba la federación, pero en la primera vuelta, en la segunda, comenzaron a quitarse ese neumático, pusieron neumáticos intermedios, Fernando Alonso se quedó fuera y vimos a Fernando Alonso liderar otra vez un gran premio de Fórmula 1. Sí, pero al final era un poco anecdótico porque sabíamos que tenía que cambiar y a no ser que cayera de repente un chaparrón, esto no iba a beneficiar en nada a Fernando. Y de hecho, los que más se beneficiaron fueron Vettel y Stroll, que fueron los primeros que pararon, muy listos. Es cierto que no se jugaban nada y de hecho Vettel estaba prácticamente último, pero ahí la verdad que Vettel jugó con su experiencia. Y vimos también a Ocon luchando con Lewis Hamilton, los Alpine muy rápidos durante todo el fin de semana, Alonso también intentando batallarle a Sebastian Vettel la posición, y Leclerc vimos que de cara al final de carrera se desinfló completamente, vimos que no podía tirar más el piloto de Ferrari, Pérez acechándole bastante, y comenzó la batalla, pero era muy complicado adelantar en Suzuka. Aquí, claro, esto lo comentaban los compañeros de DAZN, y es que al final Leclerc, por ejemplo, pedía saber dónde caería si parara en boxes. Y esto lo preguntaba porque al final tenía los neumáticos muy gastados, pero claro, es que la carrera era muy corta. Es que cuando empezó la carrera teníamos 40 minutos de... Esto no es nada, es como si fuera es un poco más de una sprint, pero es que al final no te da tiempo a remontar si caes en la parrilla. Así que esto hacía que Leclerc tuviera que aguantar sí o sí con esos neumáticos, y veíamos que el Ferrari degradaba mucho. No sé si era cosa del Ferrari, cosa de Leclerc, pero lo que sabíamos es que Pérez estaba recortándole poco a poco y Verstappen se iba, pero súper sobrado. Lo tengo aquí, en el documento oficial de la FIA, la distancia con el segundo clasificado por parte de Max Verstappen. Son 27 segundos. Es una bestialidad lo que hizo el piloto de la escudería Red Bull con su propio compañero de equipo, porque sí, al final acabó pasándole Checo Pérez a Charles Leclerc. Charles Leclerc se saltó la chicane de Casio, pasó delante, le arrinconó a Checo Pérez, pero al final los comisarios decidieron que eran 5 segundos de penalización para el piloto monegasco. Pasaba en segunda posición el piloto mexicano. ¿Esto qué significa? Álvaro, prepárate, porque vamos a contar el minuto a minuto de lo que ocurrió desde que sondeó la bandera a cuadros. Celebra Max Verstappen la victoria, llega al parque cerrado, se baja, comienzan las entrevistas. De repente le pinchan por pinganillo, creo que era Johnny Herbert el que hacía las entrevistas, que había una sanción de 5 segundos para Charles Leclerc, pasaba a la segunda posición y que Verstappen era campeón del mundo. Pregunta: ¿cómo puede ser campeón del mundo si no se había hecho más del 75% de la carrera? Porque el reglamento, así es como vamos a empezar cada vez que hablemos de la FIA, porque el reglamento nos dice que si la carrera no se ha suspendido y luego se ha vuelto a iniciar, pase lo que pase, la puntuación va a ser completa. Es una cosa muy rara, yo ni siquiera la entiendo, pero el resumen es que al final se completó creo que más del 50% de la carrera y aún así se puntuó como si fuera un 100%. Teníamos a nuestros compañeros de DAZN haciendo números, haciendo matemáticas dentro de la cabina. También teníamos a nuestros compañeros de Fox Sport en Latinoamérica, a Tornelo también investigando a ver qué es lo que ocurría, Chacho también mirando a ver cómo era esta interpretación del reglamento. Luego vimos que se fue a celebrarlo Max Verstappen con su equipo, subieron a la cool down room, a la zona donde se refrescan antes de salir al podio, y le pregunta a Checo Pérez: oye, ¿campeonato? No, campeonato no. Total, que ya se queda un poco más cohibido, pero luego viene un representante de la FIA y le dice: sí, campeonato, sí. Salieron al podio, lo celebraron, entrevistas de Jenson Button, y Max Verstappen, bicampeón del mundo de Fórmula 1, campeón de esta temporada 2022. Y por otra parte, 32 victorias, igualando a Fernando Alonso, el cual le felicitaba
yo supongo que tanto por las victorias y obviamente por el campeonato, porque le ha igualado en las dos cosas. Max Verstappen se une a un club selecto. 32 victorias, bicampeón, junto con Fernando Alonso, con Mika Häkkinen, con Jim Clark. La verdad es que es un buen grupo para estar, ¿eh? Sí, envidiable, la verdad. Pues esta ha sido toda la crónica del Gran Premio de Japón, un gran premio que nos ha dejado muy mal sabor de boca por ese incidente de la grúa y también con mucha confusión y con lo que puede ser el campeonato, como comentaban nuestros compañeros de DAZN, Antonio Lobato, era el campeonato más triste que puede haber ganado un piloto porque es que no tuvo tiempo de celebrar. No sé si tú cómo lo viste. Sí, la verdad que eso fue todo muy raro y no me gustaba ver cómo de repente Verstappen se enteraba. O sea, es lo que también comentaba Pedro de la Rosa, al final le quitas la gracia a ganar el campeonato porque no puedes dar esa vuelta de honor saludando a la gente allí en Japón encima, en casa de Honda. Eso le hubiera dado la vida a Verstappen y la verdad que el hecho de que sea por una penalización pues le quita un poco de gracia. Pues ya saben, ahora más que nunca queremos saber su opinión de todo lo que ha ocurrido en este Gran Premio de Japón. La grúa, el campeonato de Verstappen, esa sanción a Charles Leclerc, la pedazo de lucha que tuvo Fernando Alonso con Vettel, que al final no pudo pasarle por 11 milésimas. Ya saben que nos pueden escribir en Twitter e Instagram y nosotros estaremos atentos para leerles. Tecnologia amb veu pròpia. UPV Radio. Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 5. Deporte y estudio son buenos aliados. ¿Estás de exámenes? Está comprobado científicamente que hacer ejercicio físico, al menos 3 veces por semana, aumenta de manera exponencial tu capacidad mental y de concentración. Tu cerebro necesita sangre y oxígeno para funcionar. Practicar deporte favorece la circulación de la gasolina que necesita tu cerebro. Haz ejercicio para no caer al precipicio. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Pues con eso terminamos el programa de hoy, ondeamos nuestra bandera a cuadros. Álvaro, muchísimas gracias por pasarte otra semana más a hablar de este Gran Premio. Muchas gracias a ti y sobre todo también por tu aparición en la Feria de Generación Espontánea. Hiciste un esfuerzo en que se conociera un poco los equipos de la universidad. También les agradecemos a ustedes por estar escuchándonos otra semana más aquí en radio.upv.es si nos encuentran en Valencia, si no en la 102.5 de la FM en Valencia a las 2 y a las 8 de la tarde los martes. Y recuerden que si quieren escucharnos en las principales plataformas de streaming, los miércoles por la mañana tienen el programa. Recuerden que tienen próxima cita con la Fórmula 1 dentro de 2 semanas en el Circuito de las Américas, Gran Premio de los Estados Unidos. Si quieren saber lo que hay la semana que viene, ya saben, nos tienen que seguir en Twitter e Instagram, traeremos la sorpresa dentro de unos días. Y sobre todo, y muy importante, terminamos mandándole mucha fuerza a Víctor Stiman, que se recupere, queremos verle dentro de poco sano y salvo y en perfecto estado. Saludos. Chao.